la mesa. Vamos con más información. Vamos a revisar, Baitiare, si te parece bien lo que está sucediendo con el Instituto Nacional Electoral. Tenemos en la línea en estos momentos a la consejera Carla Humphrey, que nos va a platicar acerca de lo que ha sucedido, por una parte, con las credenciales del INE, Baitiare, y por otra parte también lo que ha sucedido al interior del INE con respecto a las intercampañas y la preparación rumbo a la jornada electoral del próximo domingo 2 de junio. Consejera, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, es un gusto saludarles y gracias por este espacio. Al contrario, consejera, muchas gracias. Preguntar rápidamente, anunciaban ustedes que por primera vez el padrón electoral supera las 100 millones de personas que han sido registradas con esta ola también de personas que el fin de semana estuvieron haciendo largas filas para poder obtener su credencial para votar. Sí, así es. El día lunes terminó esta campaña de credencialización intensa que está prevista en la ley, que empezó el 1 de septiembre, que concluye, según la ley, el 15 de diciembre, que la extendimos hasta el 22 de enero, es decir, extendimos 5 semanas la credencialización. El padrón electoral por primera vez rebasa los 100 millones de personas, estamos en 100.041.085 personas, y aquí es importante señalar 3 fechas que son importantes para este proceso. Ya no se puede credencializar las personas que no tienen credencial, que nunca han tenido credencial o que perdió su vigencia la credencial de elector, aunque pueden votar en las elecciones y sigue siendo válida hasta el 2 de junio las credenciales que expiraban, que su vigencia concluía en 2023. Por otra parte, para la reposición de la credencial de elector en caso de que haya una pérdida, un robo o que esté muy deteriorada la credencial tendrán hasta el 9 de febrero. Aquí no hacemos cambio de ningún dato, de domicilio ni de ningún dato personal, solamente se toma la fotografía y se vuelven a tomar las huellas digitales. Y hay un tercer plazo hasta el 20 de mayo para la reimpresión. Aquí no se toma la foto ni las huellas. Estas personas, por supuesto, tienen su credencial vigente, la perdieron, se la robaron, pero ya no es, digamos, un acceso o un ingreso, una inscripción nueva al padrón electoral. Las personas que se credencializaron durante el 1 de septiembre y hasta el 22 de enero, las credenciales generalmente las entregamos en un periodo de 4 a 5 días, pero el último día para recogerlas en el módulo en el que hicieron el trámite será el 14 de marzo. Así que muy importante, por supuesto, inscribirse en el padrón, después recoger esta credencial y pues este llamado a no solo tenerla como esta, pues la identificación principal que tenemos las y los mexicanos, sino utilizarla para acudir a votar el próximo 2 de junio. Y aprovecho este espacio también para las mexicanas y mexicanos que residen en el extranjero. Sigue abierto el plazo para que se registren para votar desde el extranjero por la vía postal, por la vía electrónica, por internet y también por la vía presencial en 20 consulados en Estados Unidos, el consulado de Madrid, el consulado en París y el consulado en Montreal. Para entender un poco mejor este periodo de intercampaña, sabemos que los candidatos, de acuerdo a quienes han elegido en las alianzas, en las coaliciones, en sus partidos, viene esta temporada de reajustes, pero sí efectivamente también el Instituto Nacional Electoral durante este periodo pues se dedica ahora sí a preparar todo lo que viene para las elecciones. ¿De qué manera lo hacen, consejera? Bueno, este periodo, como bien señalas, empezó el 19 de enero, concluye el 29 de febrero. Ahora es una etapa para que los partidos nos digan quiénes resultaron ganadores y ganadores de estos procesos internos que realizaron, que los hacen de acuerdo con su propia normatividad interna los partidos políticos. Y ahora el INE ya recibió de esta, cuando menos de las precandidaturas federales, los dictámenes de precampaña y los estamos revisando primero para ver si los presentaron. Por supuesto hay sanciones que van hasta la negativa del registro en caso de que no presenten estos informes de precampaña. Después tenemos que revisar el origen, el destino de todos los recursos y además el respeto del tope de gastos de campaña. Después, a partir del 15 de febrero, comenzaremos a recibir las solicitudes de registro a las diversas candidaturas a cargos federales
aunque en todo el país hay elecciones en este mismo periodo, no todas las leyes electorales son iguales y por tanto hay desfases entre los plazos, primero en los que inician los procesos electorales y de las precampañas, pero sí el Instituto Nacional Electoral es la única autoridad encargada de fiscalizar todos los recursos de los partidos políticos. Así que, ¿qué pasa en este mes y medio, un poco más? Estaremos primero fiscalizando los gastos de los partidos políticos, segundo, recibiendo y analizando estos expedientes para ver si los partidos cumplen, bueno, más bien las personas que postulen algún cargo de elección popular cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley. Muy importante en este proceso electoral, la 8 de 8 contra violencia de género. Antes hablábamos de la 3 de 3 contra la violencia política en razón de género. Ahora que ya se llevó a la Constitución, son 8 delitos que constituyen violencia de género contra las mujeres y por tanto estaremos revisando que las y los candidatos que se nos postulen no estén en ninguno de estos supuestos para que puedan ser registrados y bueno, las campañas electorales empezarán del 1 de marzo al 29 de mayo, es la etapa de 90 días de campaña, los 3 días de veda en que no puede haber ninguna actividad proselitista ni de propaganda y llegaríamos ya al 2 de junio, el día de la jornada electoral. Consejera, dos preguntas en ese sentido. Por una parte, el tema de la multa contra Morena, lo que ha dicho el partido político, las audiencias que han tenido con el Instituto Nacional Electoral. Me parece que hoy también el Partido Acción Nacional estará por allá revisando esta multa de más de, me parece, 50 millones de pesos que se le ha impuesto a Morena. ¿Qué pasa con ese tema? Y por otra parte, hoy también un periódico de circulación nacional tiene en su portada algún tipo de confusión con respecto a las actividades de la intercampaña con los candidatos, la posibilidad de organizar algunos debates entre ellos, ciudadanos, etcétera, etcétera. ¿Qué sí se puede y qué no se puede? Empezando por la parte de lo que sucede con la multa Morena. A ver, se imponen multas a los partidos políticos en caso de que cometan irregularidades. Las multas, en este caso, se tratan de procesos políticos internos. Por supuesto, además, tenemos otras vías por las cuales los partidos renuncian y cualquiera, incluso persona, puede denunciar irregularidades. Estos son procedimientos también administrativos, ordinarios o especiales sancionadores. Así que es un proceso normal que los partidos políticos, bueno, en primer lugar impugnen estas sanciones y que haya, por supuesto, pues toda esta actividad de ir a tribunales, audiencias, etcétera, para ver pues si al final de cuentas se confirma o no la imposición de las sanciones. Respecto a las intercampañas, no es una confusión, creo que es una nota aclaratoria tal como lo maneja el Instituto Nacional Electoral. Es decir, las y los precandidatos no es que se queden en su casa de aquí a que validemos su registro como candidatas y candidatos, sino que pueden desarrollar actividades, obviamente en las que no difundan su propuesta de gobierno, sus plataformas electorales, sus planes con los cuales van a gobernar. Los partidos políticos no pueden hacer promoción alguna de ninguna candidatura o en este momento todavía precandidaturas, porque estamos cuidando la equidad en la contienda, es decir, que todas las personas participantes y los partidos políticos empiecen a hacer campaña el mismo día y con igualdad de oportunidades. Por eso se señala, puede haber debate respecto, por ejemplo, a temas trascendentes del país, pero no concretamente para promocionar una candidatura, para promocionar, por ejemplo, una coalición o para promocionar planes o programas de gobierno. Esta en la que estamos es una etapa más para las autoridades electorales, para revisar que las y los candidatos cumplan con todos los requisitos en tiempo y forma, pero además que hayan cumplido con sus obligaciones en materia de fiscalización. Es decir, que todas las y los mexicanos sepamos de dónde vinieron los recursos que gastaron los partidos en sus precampañas, cómo los gastaron y si respetaron los topes de gastos de campaña. Esta nota aclaratoria es importante porque, por supuesto, estaremos viendo quizá entrevistas o que acudan estas personas todavía hoy precandidatas a algunas mesas de debate, algunas entrevistas, etcétera, pero siempre tendrán que cuidar la equidad en la contienda, no adelantarse y no incurrir en actos anticipados de campaña.
Consejera, y por último, con este número también del padrón electoral que nos explicabas al principio, la impresión de las boletas, todo el tema también para tener listas las casillas y todo el material electoral que se requiere para la jornada del próximo 2 de junio, ¿cuándo lo van a empezar a trabajar y cuándo estará listo para ser impreso y para también ser repartido? Es una de las razones por las que iniciamos desde muchos meses antes el proceso electoral, lo iniciamos desde el 7 de septiembre, y otra de las razones por las cuales, claro, somos 11 consejerías, pero a mi juicio no podría extenderse el plazo de credencialización porque siguen otras etapas del proceso electoral. Por ejemplo, sigue una muy importante, cerrar este padrón electoral y dárselo a los partidos, bueno, no dárselo porque ya no se les da, pero que los partidos políticos puedan vigilar la integración del padrón electoral. Tenemos un comité también de asesoras y asesores especialistas en el tema para que nos den a conocer justamente la validez del padrón electoral de cara al proceso electoral. Ya tenemos, por supuesto, materiales sin emblemas partidistas y sin nombres de candidatas y candidatos que ya estamos imprimiendo, porque el material electoral es mucho. Boletas electorales solo para las elecciones a nivel nacional vamos a tener que imprimir 312 millones de boletas electorales que junto con otros elementos como el cancel, como la tinta indeleble, como el marcador de boleta, como las actas de escrutinio y cómputo, tendrán que estar en la casilla electoral 5 días antes del inicio de la jornada electoral con la presidenta o presidenta de la mesa directiva de casilla. Es decir, es una cadena, digamos, de actividades que se van eslabonando para llegar al 2 de junio. Todos estos procesos de los que me preguntabas, las boletas, el material, son decisiones que vamos tomando en comisiones y en Consejo General, y muchas de ellas ya tenemos los diseños, por ejemplo, de las boletas, ya tenemos los diseños de las actas, ya tenemos cómo tenemos que diseñar tanto a nivel nacional y a nivel de las entidades federativas, pues todo el material electoral, las urnas, las mamparas, y todo eso ya está en producción de manera tal que se puede ir llegando a estos días de mayo donde se tiene que hacer la entrega del material electoral, ya con una distribución a todas las casillas electorales del país, que vamos a estar instalando más de 170,000 casillas, vamos a tener que estar yendo a más de 13 millones de hogares para capacitar a más de 1.5 millones de ciudadanas y de ciudadanos que serán quienes reciban tu voto, mi voto, el día de la jornada electoral. Así que, como decimos, comienza desde las primeras etapas del proceso electoral la ciudadanización de las elecciones, cada vez con más ciudadanos que se van incorporando a las tareas para llevar a buen puerto el proceso electoral el 2 de junio. Bien, pues te agradecemos la comunicación y la entrevista esta mañana. Es Carla Humphrey, consejera del INE. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias por el espacio a ustedes y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias, buen día. Las luces de Las Vegas